trabajemos hoy lo que sería la segunda etapa en el proceso de individuación. La primera, recuerden, sería el trabajo directo sobre la sombra, que es todos los aspectos que hemos reprimido, es decir, todos los celos, todas las rabias, todos los resentimientos, todos los deseos, todas las apetencias, todos los instintos que hemos reprimido por considerarlos que son individuos. Pero al tiempo hay que trabajar también la máscara que hemos construido para suplir y sustituir eso que hemos reprimido. Porque Jung hablaba de persona, pero refiriéndose a una máscara que formamos ante las distintas presiones que nos ejerce el medio. Las presiones más directas que recibimos son las recibidas de nuestros padres, porque ellos nos transmiten unas expectativas de que esperan de nosotros, que se considera que sería un comportamiento adecuado en su familia, etc. Pero también nuestros profesores y nuestros amigos, pero también la sociedad en conjunto, porque la sociedad en conjunto tiene, digámoslo, unos maestros, unos guías espirituales y políticos y de mucha índole que van ejerciendo una influencia sobre el conjunto total y van señalando qué es lo que se debe hacer o no se debe hacer, qué es lo correcto o lo incorrecto de una sociedad, en fin. Entonces uno recibe demasiadas influencias externas siendo un ser recién nacido que normalmente pues es muy indefenso, porque el ser humano es el ser más desvalido al nacer entre todos los mamíferos, el más desvalido de todos. Si uno comparara, por ejemplo, un chimpancé con un niño pequeño, la diferencia es gigantesca. El chimpancé es un animal muy fuerte, de una vez tiene capacidad de agarre, de pegarse de la madre, de soportar saltos entre los árboles muy fuertes y mantenerse pegado a su mamá sin ningún problema. En cambio, un niño tiene una capacidad prensil mínima, o sea, tiene mínima fuerza, depende totalmente de digamos, los apoyos externos. Entonces, ese desvalimiento lo lleva a que no tenga mucha fuerza para imponerse en el ambiente y afirmarse en él, sino que tiene básicamente como que buscar cómo adaptarse a todas las distintas fuerzas y presiones que recibe. Hay diferencias entre la gente en eso, hay muchas diferencias, que para mí, Jung no las estudió a fondo, pero yo en mi trabajo sí las he tenido que estudiar y las he tenido que vivir. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que en mi casa, en mi familia de origen, yo fui muy afortunado, demasiado afortunado. No sé por qué, si en el embarazo de mi mamá hubo diferencias entre los distintos hijos o qué, pero yo nací supremamente fuerte, digámoslo así, muy resistente a la presión social y a la influencia social. Mi mamá me decía, es que usted, mijo, me ganó a mí desde que nació. Cuando por la noche usted se ponía a chillar porque quería tetero, yo a los demás muchachos de la casa, a los demás hijos, les decía, los aplacaba. Calle mi amor, ta. Ellos con unas poquitas intervenciones de ese tipo dejaban de gritar y de chillar, pero usted nunca, usted seguía chillando de tal manera que yo tenía que levantarme y darle el tetero porque no dormía. Entonces hay diferencias grandes desde pequeños, diferencias, porque hay personas que por alguna razón, no sabemos muy bien por qué, yo pienso que las vidas pasadas tienen que ver con eso, pero en principio no tenemos un estudio suficientemente detallado de cómo son esas diferencias, a qué se deben, cuánto perduran, cómo se fortalecen o cómo se desvanecen. En fin, pero lo cierto es que hay diferencias. Por ejemplo, en mi familia yo veía claramente que mi hermano mayor era supremamente vulnerable a las agresiones
tanto verbales como físicas de mi mamá. Era demasiado. Eso cedía inmediatamente a la presión. Así le costara dolor físico. Por ejemplo, mi mamá, en algún momento yo recuerdo, nos bañaba en una bañerita y ella le echaba agua caliente y después de la agua caliente le echaba agua fría para tibiarla. Pero un día le echó el agua caliente y no le eché el agua fría y le dijo que tenía que meterse ya ahí. Él intentó meterse y dijo, no, eso está muy caliente. Y mi mamá hizo esto, cogió y metió la mano en la bañera, a pesar de que estaba hirviendo prácticamente, y la dejó allá para demostrarle a él que sí se podía meter. Y sacó la mano roja de la quemadura que ella misma se hizo, y el muchacho se metió ahí. Yo no aceptaba eso, nunca. Si mi mamá me decía una cosa como métase así, y yo veía que no estaba suficientemente adecuada, yo no lo cumplía. Entonces el problema es que en ese momento ella nos castigaba físicamente, con una correa, dándonos lo más duro que pudiera. O sea, era un castigo físico duro. Pero yo lo aguantaba. Inclusive recuerdo con mucha claridad que yo decía, yo me podría escapar, yo podría volarme de aquí, porque yo corro mucho y corro mucho más que mi mamá, y yo puedo ocultarme muy fácil y tal, pero yo no lo hacía, porque decía, yo no puedo someter a mi mamá a que quede como que es impotente ante mí. Y yo desde muy pequeño tenía la conciencia de que no me sentiría bien dejándola a ella en esa posición de impotencia frente a un niño desobediente. Entonces yo me dejaba pegar con toda tranquilidad. Prefería la pela y el dolor de la pela y de los azotes al dolor o a quemarme o a producirme otra lesión que yo no estuviera dispuesto a asumir. Y me sentía tranquilo. Esa es la parte más fundamental, me sentía tranquilo. O sea, no me importaba el dolor, lo abordaba. Pero lo claro del caso es que mi hermano siempre tuvo la tendencia a adaptarse, a ajustarse, a aceptar. Y esa tendencia es la tendencia que todos los niños hacemos en principio ante la presión. Pero son distintas manifestaciones. Las adaptaciones concretas son diferentes en cada uno. Hay unos que, por ejemplo, pueden ser digámoslo, dulces, hay otros que se pueden volver introspectivos, como reservados, como poco expresivos, hay unos que pueden recibir, digamos, descalificaciones y agresiones por ser muy creativos y por ser muy espontáneos. Entonces lo que reprimen es la creatividad y la espontaneidad. Entonces, las represiones son de muy distinta naturaleza y entonces las personalidades también tienen diferencias de matices entre ellas. Pero todas tienen una característica muy fundamental y es la obediencia emocional a la presión exterior. Todos hacemos adaptaciones para evitar descalificaciones, agresiones, presiones externas. Es tan importante que hay una serie muy amplia de experimentos sobre sumisión, digámoslo, social, que son orientados a alterar inclusive la percepción directa de una cosa. Por ejemplo, hay un experimento que me llama a mí poderosísimamente la atención. Entran a una sala unos cuantos sujetos, pónganle ustedes unos 8 sujetos. Dentro de esos 8 hay uno que es el sujeto experimental. Al frente le ponen una pantalla donde hay 4 líneas. De esas 4 líneas hay 3 muy parecidas y hay una más cortica que las otras. Y entonces los invitan a decir a todos los participantes del grupo, uno por uno, cuál es la línea más larga.
Todos los 7 restantes, que no son los sujetos experimentales, están entrenados para dar una respuesta absolutamente equivocada. Señalan la línea más corta como si fuera la más larga de todas. Todos, cada uno cuando le toca dice, esta es la más larga. Y resulta que él al principio dice, no, yo la veo más corta, yo veo que esa es la más corta. Las otras son iguales de largas. Y vuelven a repetir después el experimento en otra sesión, el mismo experimento, las mismas 4 líneas, los mismos 8 sujetos, el mismo sujeto experimental. Y en la medida en que se repiten las sesiones, lo que se observa es que al cabo de unas cuantas sesiones, el sujeto experimental ya decide que la más corta que veía al principio es la más larga. Y estamos seguros de que logra hacer eso alterando claramente su percepción. Al principio puede ser que no la altere, sino que simplemente lo hace por evitarse el castigo o el sentirse diferente del grupo o buscando la aceptación del grupo y la pertenencia al mismo por elegir el mismo tipo de conducta. Pero después, el problema es que después hasta la percepción misma se altera. De alguna manera él logra alterar la percepción y ver esa línea como si fuera más larga que las otras 3. Entonces hay una serie de experimentos que muestran que el ser humano en general busca con mucha, digámoslo, con mucha fuerza la adaptación al grupo, la asimilación de la presión, haciendo ante ella un acto de obediencia social, así le cueste lo que le cueste. Entonces, hay que entender que hay vulnerabilidad al nacer, que cuando estamos pequeños no tenemos una fuerza suficientemente grande para oponernos al mundo, que además las fuerzas y las presiones son muy grandes y de gente supremamente potente para uno en esa situación. Entonces viene de los padres, de los maestros, de los amigos, de todos los líderes sociales, de toda la comunidad en general. Eso es una cosa muy fuerte, muy fuerte. Además que es lo más natural, es que cualquier niño que nazca en una comunidad normal forme una máscara orientada a adaptarse. Pero esa máscara, una cosa pues entonces es trabajar la sombra, que es todo lo que reprimimos, pero otra cosa es reconocer la máscara y, como no se reconoce toda de una vez, irla desmontando como por capas. Cada vez que uno se encuentre un rasgo característico y que vea que es algo que no es correcto. Por ejemplo, queremos por alguna razón sentirnos muy útiles en la casa. Yo estoy hablando de mis experiencias. Y entonces de pronto nos volvemos como el recurso más importante de toda la familia. Cualquier cosa que necesiten, no, ya mismo estamos listos, a solucionar todos los problemas. Hasta que en un momento dado, sin darnos cuenta, estamos absolutamente prisioneros de cualquier problema que aparezca, porque todos los demás se exoneran de abordar el problema y se lo chutan a uno tranquilamente, y uno, como hizo esa adaptación, entonces uno lo asume en forma natural. Yo, ya viejo, me di cuenta de que uno de mis hermanos menores me ponía cada rato problemas que eran por supuesto suyos, y yo intentaba solucionárselos todos, hasta que un día me di cuenta de eso y decidí no hacerlo. Y si ustedes se imaginan la reacción tan dura que hizo ese hermano cuando no le acepté trabajarle y solucionarle el problema, sino responsabilizarlo de que él hiciera frente al problema y lo solucionara él. No, en el fondo mucha gente no lo acepta porque ya se acostumbraron.
a que les arreglan los problemas desde afuera. Y uno, como hizo esa adaptación, por alguna razón la hizo, uno tampoco se da cuenta, pero llega el momento en que se siente claramente, absolutamente prisionero de eso. Y hay un mecanismo que no está descrito en el sistema general de Jung, sino que está más bien descrito, digamos, en lo que es la terapia gestal, que es el mecanismo de la introyección, que consiste en esto: cada vez que damos gusto a una presión externa, por ejemplo, nos dan la orden, cierre esa puerta, pero yo estoy ocupado haciendo otra cosa y no quiero cerrarla, pero me responden con una presión directa, física, si es el caso, o una descalificación social, o alguna cosa que para mí es aversiva, y me controlan, y yo me dejo controlar por esa fuerza y voy a cerrar la puerta. En el momento en que yo hago eso, en el momento en que hago una actividad que no estoy realmente convencido y decidido a hacer por mi propia cuenta, yo siento inevitablemente una irritación interna. El asunto es que si uno no está muy atento a lo que le pasa por dentro, no lo puede usar. Pero si uno está bien atento y poco a poco está más sensible a todo lo que ocurre por dentro, uno sí se puede dar cuenta de que está en una introyección y que está dando gusto, y que eso es exactamente un rasgo de la personalidad que uno ha desarrollado, un rasgo de la máscara. Entonces, en ese momento uno, si lo identifica, ya puede decidir otra acción diferente. Ya puede decir, no lo hago, o lo hago en otro momento, o no lo hago, o lo condiciono a otra cosa, o lo discuto y lo examino con la persona que me está presionando. O, en fin, yo le puedo hacer cualquier estrategia, pero decidida por mí. Y en ese caso no hay la irritación típica. Yo no siento la irritación. Entonces a uno la irritación de la introyección es una ayuda muy grande para darse cuenta cuando está haciendo una cosa simplemente por presión, porque entonces sabe que eso es parte de su máscara y la puede aislar y puede trabajarla. Entonces puede después, finalmente lo que se trata es de derrumbar la máscara, o sea, de no seguirla actuando. ¿Por qué? Pues porque es incorrecto. Cuando yo, por ejemplo, le doy a una persona una ayuda, como por ejemplo una ayuda económica, un soporte económico, gratuitamente, sin que la persona me lo haya pedido ni nada, porque yo la considero que depende en alguna manera de mí y que yo tengo solvencia suficiente para ayudarle, yo no me estoy dando cuenta que estoy viviendo como una imagen de mi ser bondadoso y de mi ser potente socialmente y de mi ser contributivo al otro, pensando que soy importante porque le puedo ayudar, y resulta que lo que estoy haciendo es atacar una ley fundamental, y es que todos tenemos la posibilidad de abordar todas las dificultades que nos mande la vida. Nosotros tenemos la posibilidad de abordar eso. Y si yo simplemente exonero al otro de su responsabilidad, lo estoy incapacitando, no le estoy ayudando. Entonces, si yo me doy cuenta de eso, veo además la razón importante de cambiar ese rasgo de mi máscara, porque es un rasgo inadecuado para mí y para el otro. O sea, los dos salimos perdiendo con ese rasgo de la máscara que estoy ejerciendo. Cuando me doy cuenta de eso, lo puedo tratar. Si no me doy cuenta de eso, no hay nada que hacer, porque ni el otro se da cuenta, ni yo menos, porque eso no se puede advertir si no mira uno qué le está pasando por dentro. Entonces, las adaptaciones son muchas, pero hay que estudiarlas despacio, hay que irlas identificando. Y la manera para mí más importante de la identificación es
atienda a su ser interior, busque cuando está irritado, porque esa irritación es un síntoma de introyección, o sea, eso indica que usted está dando gusto, que usted no es usted ahí, sino que es pura máscara. Y pare, no siga para adelante, elabore una estrategia para ser usted, para no hacer lo que no quiere, para hacer lo que a usted le parece correcto. Así lo que le parezca correcto sea simplemente negarse, puede que sea así simplemente, me niego, y no tenga ni siquiera que pelear, sino simplemente ser claro y poner un límite en el punto exacto y decir no me interesa hacer eso, no estoy dispuesto a hacerlo y no lo haré. Y ya. Y eso generará choques inevitablemente, pero asegurará su proceso de individuación en ese instante y le irá permitiendo capa tras capa, rasgo tras rasgo, característica tras característica, ir removiendo la máscara y desmontándola. Y ese es el segundo trabajo importante. Entonces, acuérdense que tenemos que descubrirlo durante la marcha. No es como para sentarse y decir de una vez, ¿cómo es toda mi máscara para yo desmontarla toda de una vez? No se puede hacer así. Así no se puede. Hay que hacerla gradualmente, porque tenemos que contactarnos en línea con lo que nos está pasando y cada vez identificar el rasgo correspondiente para poderlo desmontar. Eso en principio es todo el trabajo de la segunda etapa. Yo creo que pueden ensayarlo, trabajarlo, y con los comentarios que me manden a través después del video, yo me voy orientando a ver qué otras ayudas pueden ser relevantes para seguirles ayudando en su proceso de individuación. Con todo mi corazón, los espero en el próximo.